Me llamo Diego y acepté este trabajo en la pizzería de Franco por pura necesidad. Después de buscar sin éxito durante semanas, toparme con ese aviso pegado en la ventana de un local medio abandonado fue casi una señal. En letras grandes y con un color rojo desvaído, el anuncio decía: "Se busca vigilante nocturno". Mis ahorros estaban por acabarse y el alquiler era inminente. No era el mejor trabajo del mundo, pero al menos parecía fácil. Solo tenía que pasar algunas noches cuidando el lugar. El día que fui a entrevistarme, el dueño, un hombre de unos 60 años de nombre Franco, me recibió con una sonrisa extraña que en su mirada parecía más una advertencia. ¿Estás seguro de que quieres trabajar aquí? La noche puede ser inquietante. Pensé que se refería a que podría resultar aburrido, pero respondí con firmeza, queriendo asegurar el puesto. No es problema. He trabajado turnos nocturnos antes. Franco asintió lentamente y me llevó a recorrer la pizzería. Era un lugar grande, de esos que solían estar llenos de niños corriendo, con las luces de colores parpadeando y el bullicio llenando cada rincón. Pero ahora, vacío y en penumbras, tenía una atmósfera sombría. La decoración estaba anticuada, como si nunca hubieran cambiado el estilo desde que abrieron. Las paredes estaban cubiertas de pinturas desgastadas de figuras caricaturescas y colores apagados. Y, en el centro de todo, estaban los autómatas. Eran 4 muñecos mecánicos de tamaño humano, con apariencia de animales antropomórficos: Bruno el oso, Lisa la loba, Charlie el conejo y Gino el gato. Franco me explicó que estos muñecos eran la principal atracción en su momento. Cada uno tenía su personalidad y se movían de forma mecánica, entreteniendo a los niños con una especie de espectáculo automatizado. A la luz del día, tal vez se veían simpáticos, pero ahora, inmóviles bajo la tenue iluminación, sus expresiones parecían más bien inquietantes. Sus ojos de cristal brillaban a la mínima luz y daba la impresión de que podían observar cada uno de mis movimientos. ¿Siempre se quedan aquí durante la noche?, le pregunté a Franco, intentando sonar casual. Sí, nunca los movemos del escenario. Ya no funcionan como antes, pero la gente aún los recuerda, respondió, su tono un poco evasivo. Algo en su voz me hizo pensar que había más historia detrás de esos muñecos, pero no quise parecer demasiado curioso. Esa noche, después de una breve inducción, Franco me dejó solo. La pizzería estaba en silencio, salvo por el zumbido de la vieja calefacción que resonaba de vez en cuando. Me acomodé en la oficina del fondo, un cuarto pequeño y estrecho, desde donde podía monitorear las cámaras de seguridad. Eran 4 monitores en blanco y negro que cubrían las áreas principales, el salón de los autómatas, la entrada, el área de juegos y los pasillos traseros. Revisé cada cámara al menos 3 veces, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Todo parecía tranquilo. Pero después de un rato, comenzaron los ruidos. El primero fue un crujido suave, como si algo metálico se hubiera movido en el salón principal. Me tensé, mirando fijamente los monitores, pero nada parecía fuera de lugar. Los autómatas seguían inmóviles en el escenario,
con esas sonrisas falsas y las miradas fijas. Traté de ignorarlo, pensando que solo eran los sonidos naturales de un edificio viejo. Pero los crujidos continuaron, cada vez un poco más intensos, como si algo pesado se arrastrara sobre el suelo. Debe ser la estructura, me dije a mí mismo en voz baja. Pero no estaba convencido. Las horas pasaban lentas. Me movía de un monitor a otro, como si un impulso inexplicable me obligara a vigilar cada rincón. De vez en cuando, volvía a observar el escenario, y aunque los muñecos seguían en el mismo lugar, algo en ellos parecía diferente. Era una sensación difícil de describir, pero sus rostros. Parecía que sus expresiones cambiaban sutilmente cada vez que los miraba. Quizás era solo mi imaginación, una reacción al silencio y al aislamiento. En un momento de la noche, algo en una de las cámaras me hizo saltar. Una sombra cruzó fugazmente el salón de juegos. Rápidamente, revisé las grabaciones y observé en cámara lenta, pero no había nada fuera de lo común. Me sentí ridículo, como si estuviera dejando que la oscuridad y el silencio jugaran con mi mente. Sin embargo, la sensación de ser observado era cada vez más intensa. Era como si esos ojos de cristal estuvieran clavados en mí, sin importar en qué parte de la oficina estuviera. Para cuando Franco regresó en la mañana, yo apenas podía mantenerme despierto, pero no quería parecer paranoico. ¿Cómo fue tu primera noche?, me preguntó. Tranquila, mentí, aunque estaba agotado. Franco sonrió de una manera que no supe interpretar. Es un lugar curioso, ¿verdad? Uno termina acostumbrándose. Cuando regresé a mi apartamento esa mañana, todavía podía sentir la presencia de esos muñecos, sus ojos vigilantes y sus sonrisas heladas grabadas en mi mente. Sabía que solo era el inicio y que la siguiente noche sería aún más intensa. La segunda noche en la pizzería de Franco comenzó de forma tranquila, pero el recuerdo de los ruidos y las sombras de la noche anterior no dejaba de rondar mi mente. Llegué más temprano esta vez, decidido a explorar un poco el lugar antes de que se hiciera tarde. Franco estaba allí, revisando algunas cajas viejas y documentos antiguos en el área de almacenamiento. Vas a acostumbrarte, ya lo verás, me dijo con una sonrisa que, de alguna manera, parecía más siniestra. Este sitio tiene su encanto, solo hay que saber mirar más allá de los detalles. Apenas comenzó mi turno, noté una sensación de tensión en el aire, un silencio que no era normal. Las luces parpadeaban con menos intensidad que de costumbre y el zumbido constante de la calefacción se sentía como un rugido en mis oídos. A diferencia de la primera noche, ahora era consciente de cada pequeño sonido, el chasquido de los tubos, el crujir de las vigas y el ocasional golpeteo de algo metálico en la distancia. En los monitores, todo parecía en orden, pero algo en mí me decía que mirara más de cerca. Me acerqué a la cámara que enfocaba el salón de los autómatas. Allí estaban Bruno el oso, Lisa la loba, Charlie el conejo y Gino el gato. Cada uno en su lugar, inmóviles como la noche anterior, pero esa quietud era más perturbadora que nunca. De alguna manera, me daba la impresión de que estaban esperando, pero ¿esperando qué?
Avanzaba la noche y comencé a notar cambios sutiles. Un leve susurro que parecía venir desde el escenario, aunque no había nadie más que yo. Entonces, el sonido volvió, esta vez un chasquido más pronunciado, como el de una bisagra oxidada moviéndose bajo presión. Miré el monitor de la cámara y sentí un escalofrío. Bruno el oso parecía inclinado hacia adelante, en una postura que claramente no era la misma de antes. Me quedé paralizado unos instantes, preguntándome si tal vez la cámara había fallado, pero un segundo vistazo me hizo dudar. Sus ojos, esos ojos de cristal que parecían apagados, parecían ahora brillar ligeramente, como si alguna luz interna los hubiera encendido. Intenté racionalizarlo, pensar que todo era mi imaginación o un simple defecto mecánico. Aún así, no pude evitar sentir que, en cualquier momento, alguno de esos autómatas se lanzaría hacia mí. La idea era absurda, lo sabía, pero la atmósfera pesada y oscura del lugar, combinada con esos sonidos inexplicables, empezaba a afectarme. Decidí hacer una ronda por el lugar. Necesitaba despejar mi mente y verificar que todo estuviera en orden. Caminé con pasos cautelosos hacia el salón principal, donde los autómatas se mantenían. La oscuridad era casi total, salvo por una luz tenue que entraba por las ventanas de la fachada. Cuando llegué al escenario, miré a Bruno el oso directamente a los ojos, buscando algún indicio de que algo, lo que fuera, estuviera mal. Sin embargo, en la penumbra, sus ojos parecían absorber la luz, dándome la impresión de que me devolvía la mirada. Di un paso atrás, intentando mantener la compostura, pero en ese preciso instante escuché un ruido detrás de mí. Fue un leve murmullo, casi como una risa, apagada y profunda. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La pizzería estaba completamente vacía. El único testigo de mi inquietud era la oscuridad silenciosa que nos envolvía. Volví a la oficina, mi refugio en medio de aquel ambiente opresivo. Me dejé caer en la silla, aún sintiendo la tensión en mis hombros. Observé las cámaras de nuevo, buscando cualquier cambio, cualquier signo de que aquello no era solo mi imaginación desbordada. Y entonces, lo vi. Charlie el conejo, uno de los autómatas que siempre estaba sentado al borde del escenario, ahora aparecía en una posición completamente distinta. Estaba de pie, con los brazos extendidos, en una postura que parecía desafiar toda lógica. Revisé las grabaciones, preguntándome si tal vez alguien había cambiado su posición, pero no había nadie más allí. Me pasé las manos por la cara, tratando de calmarme, pero el frío recorriendo mi espalda solo aumentaba. La madrugada llegó finalmente y con ella el alivio. Cuando Franco llegó, notó mi aspecto agotado y preguntó si todo estaba bien. Solo he tenido unas noches intensas, respondí, evitando mencionar los detalles. Él asintió, aunque su mirada reflejaba que sabía mucho más de lo que quería admitir. Recuerda, Diego, solo observa y no te dejes llevar por lo que parece, dijo antes de alejarse. Esa noche, mientras me preparaba para irme a casa, miré una última vez a los autómatas. Estaban en sus posiciones habituales, como si nada hubiera pasado.
pero sabía que algo oscuro se escondía detrás de esas sonrisas falsas, algo que iba más allá de simples muñecos mecánicos. Mi tercera noche en la pizzería de Franco comenzó con una mezcla de inquietud y curiosidad. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto en las cámaras, Charlie el conejo en pie, en una postura imposible. Era absurdo, pero la lógica se volvía cada vez menos fiable en este lugar. El solo hecho de entrar y ver esos autómatas inertes en sus posiciones habituales me generaba escalofríos. Esa noche, decidí que necesitaba respuestas. Franco no estaba presente cuando llegué, solo había dejado una nota en la oficina, recordándome revisar algunas cajas de archivos en el sótano y asegurándome de que los autómatas estuvieran en su lugar al finalizar mi turno. La mención de los archivos llamó mi atención. ¿Qué podría estar guardando ahí abajo? Decidí que, antes de aventurarme por el oscuro sótano, observaría a los autómatas desde la distancia, buscando cualquier cambio. Mientras revisaba las cámaras, oí un sonido familiar, el crujido de metal contra metal. Esta vez era más claro y, extrañamente, más cercano. Mis ojos se movieron de un monitor a otro, esperando encontrar alguna pista. Y entonces, lo vi de nuevo. Bruno el oso estaba inclinado hacia un lado, como si estuviera a punto de caer, sus ojos de cristal brillando con un destello irreal. Algo en esa mirada helada parecía reprocharme por mirarlo tanto. Me aparté de la pantalla, sintiendo un nudo en el estómago. Después de unos minutos de silencio, decidí reunir el valor necesario y bajar al sótano. La puerta al sótano estaba en la parte trasera, una zona apenas iluminada por una sola bombilla titilante. La escalera era estrecha y empinada, y el aire se volvía más pesado a medida que descendía. Una vez abajo, el ambiente era aún más opresivo. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y polvo, el olor a moho impregnaba el lugar. Revisé algunas cajas al azar y me encontré con recortes de periódicos viejos, contratos y documentos de empleados. Pero fue una carpeta específica, etiquetada como Incidente 1998, lo que capturó mi atención. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras abría la carpeta y sacaba un conjunto de hojas amarillentas. El primer recorte que leí hablaba sobre un incendio que había ocurrido en la pizzería hace más de 2 décadas. Lo curioso es que el incidente había sido minimizado y poco documentado, como si alguien hubiera querido enterrar la historia. Pero lo que leí después me dejó paralizado. Según el informe, durante el incendio varios niños habían desaparecido. Se hablaba de una falla mecánica en los autómatas que de alguna forma habían quedado atrapados en el incendio. Aunque no había detalles específicos, una línea me dejó particularmente inquieto: los cuerpos de los niños nunca fueron recuperados. Sentí un escalofrío recorrerme al pensar en la posibilidad de que estos autómatas estuvieran relacionados, de alguna forma inexplicable, con las desapariciones. Me llevé la carpeta a la oficina, decidido a confrontar a Franco al respecto al día siguiente. Cuando regresé, el salón estaba en un silencio total, pero algo me resultó extraño. A simple vista, los autómatas parecían estar en su lugar, pero había un ligero cambio en su disposición. Lisa la loba,
que siempre estaba al lado de Bruno el oso. El silencio se rompió con un suave chirrido metálico, un sonido que me puso los nervios de punta. Me volví hacia los monitores y, esta vez, el horror fue inmediato. Charlie el conejo estaba de pie al borde del escenario, mirando directamente hacia la cámara. Su boca, rígida y de metal, parecía formar una sonrisa aún más torcida, como si estuviera disfrutando de mi angustia. Cerré los ojos y conté hasta 10, tratando de calmarme, de convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando volví a abrir los ojos, Charlie estaba todavía allí, mirándome fijamente. No podía soportarlo más. Me levanté y caminé de un lado a otro de la oficina, intentando poner orden en mis pensamientos, pero cada vez que miraba hacia la cámara, esos ojos seguían clavados en mí, fríos y penetrantes. Las horas se hicieron eternas, y cada pequeño sonido parecía amplificar mi miedo. Finalmente, cuando el amanecer empezó a iluminar las ventanas, los autómatas regresaron a sus posiciones habituales, inmóviles y silenciosos. Era como si nada hubiera ocurrido, como si la noche hubiera sido una simple pesadilla. Pero yo sabía la verdad, esos muñecos mecánicos estaban vivos, o al menos, algo maligno habitaba en ellos. La cuarta noche en la pizzería de Franco comenzó con una atmósfera aún más densa que las anteriores. Había pasado el día pensando en lo que había descubierto sobre el incendio de 1998, incapaz de apartar la imagen de los niños desaparecidos y los autómatas que ahora parecían observadores de algo que solo ellos entendían. Aunque planeaba confrontar a Franco, un extraño impulso me hizo regresar solo, como si necesitara descubrir la verdad por mí mismo. En la oficina, revisé las cámaras y comprobé que cada muñeco mecánico estaba en su lugar, aparentemente sin cambios. Pero no lograba sentirme tranquilo. Recordé los recortes de periódicos sobre las desapariciones y el incendio, y una idea oscura comenzó a surgir en mi mente. ¿Y si esos muñecos estaban de alguna manera conectados con las almas de esos niños? Era irracional, pero la misma atmósfera de la pizzería parecía inclinarme a creer en lo imposible. La noche avanzaba, y el silencio era tal que podía escuchar mis propios latidos. Entonces, sin previo aviso, las luces parpadearon y se apagaron por completo. El monitor de las cámaras también se fue a negro, dejándome en una oscuridad total. Mi respiración se aceleró, y por unos instantes pensé que algo o alguien estaba jugando conmigo, pero no podía moverme, congelado por el miedo. Al cabo de unos segundos, las luces volvieron a encenderse, aunque muy débiles, bañando el salón principal con una tenue luz parpadeante que apenas me permitía distinguir las figuras en la penumbra. Fue en ese momento cuando los vi. Bruno el oso y Lisa la loba ya no estaban en sus posiciones iniciales. Bruno estaba ahora de pie en el centro del salón, y Lisa había girado su cabeza hacia un lado, como si estuviera enfocando su mirada directamente hacia la oficina. Me asomé por la puerta, temblando, y sentí una presencia fría y pesada a mi alrededor. Era como si esos muñecos estuvieran allí no para entretener, sino para vigilar, para castigar a quienes se atrevían a descubrir su oscuro secreto. Los ruidos comenzaron poco después.
No eran crujidos ni chirridos mecánicos, sino algo mucho más inquietante, un susurro apenas perceptible, como el murmullo de voces que parecían salir de todas partes y de ninguna. Sentía que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Me concentré en uno de los monitores, esperando poder ver algo que diera sentido a lo que estaba ocurriendo, y entonces apareció. En la cámara del pasillo trasero se veía una figura diminuta, casi como un niño, que caminaba lentamente. Lo vi detenerse junto a Charlie el conejo, mirando hacia la cámara como si supiera que yo lo estaba observando. No podía moverme, hipnotizado por esa presencia espectral. Sin embargo, cuando volví a parpadear, la figura había desaparecido. Pero el temor persistía, clavándose en mí como una espina que me impedía pensar con claridad. Decidí que era suficiente. Me levanté de la silla, decidido a salir de allí, pero algo me detuvo. Era la misma fuerza que me había hecho regresar noche tras noche. Miré una vez más a los monitores, y fue entonces cuando lo vi claramente. Gino el gato, uno de los autómatas más pequeños y menos intimidantes, estaba moviéndose, pero no con movimientos robóticos. Se desplazaba lentamente, con movimientos fluidos y casi humanos. Algo había tomado el control. Me acerqué lentamente al salón, sin saber si debía confrontar lo que estaba viendo o salir corriendo. Pero una fuerza extraña, casi como si algo estuviera tomando posesión de mí, me empujó hacia adelante. Sabía que debería detenerme, pero mis pies se movían casi por voluntad propia. A cada paso, el susurro se hacía más fuerte y la oscuridad en el salón se sentía más densa, como si estuviera viva. Al llegar al escenario, me detuve frente a Bruno el oso. Sus ojos de cristal me miraban con una intensidad tan irreal que tuve que apartar la vista. Pero justo cuando lo hice, escuché una voz detrás de mí, una voz infantil que susurraba mi nombre. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Estaba solo, rodeado de esos autómatas y de una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Entonces, las luces se apagaron de nuevo, y esta vez no volvieron. Me quedé en una oscuridad absoluta, sintiendo como una fría presencia me envolvía, como si los mismos autómatas estuvieran reclamando algo. Sentí una mano helada rozar mi hombro y una imagen atravesó mi mente, niños atrapados, gritando en silencio, sus rostros congelados en expresiones de terror. La pizzería había sido su prisión y de alguna manera esos muñecos habían absorbido su sufrimiento. Cuando por fin las luces regresaron, caí de rodillas, sintiendo que algo en mí se había roto. Sabía que esto iba más allá de cualquier cosa racional. Esa pizzería era un lugar maldito, y los muñecos eran sus guardianes, atrapando las almas de quienes alguna vez habían buscado diversión en ese lugar. Esa noche, salí de allí con la determinación de no regresar. Esa mañana, mientras volvía a mi apartamento, algo dentro de mí gritaba que no debía regresar a la pizzería de Franco. Sabía que aquel lugar era mucho más que un negocio abandonado, era una trampa, un sitio en el que las almas de quienes habían desaparecido parecían aferrarse, buscando justicia o quizá venganza. Sin embargo, y a pesar de todo,
Me sentí atraído a regresar una última noche, como si una fuerza invisible me llamara, obligándome a cerrar el círculo. Al caer la noche, con una mezcla de terror y determinación, volví a la pizzería. Esta vez, no pasé mucho tiempo revisando las cámaras. Sabía que los autómatas ya no estaban bajo control y que, de alguna manera, algo más los guiaba. Con un nudo en el estómago, caminé directo al salón principal, decidido a enfrentar lo que fuera que habitara allí. Al ingresar al salón, la familiar penumbra me envolvió, pero esta vez era diferente. La atmósfera era sofocante, como si algo o alguien me estuviera observando con intensidad. Bruno el oso estaba de pie en el centro, rodeado por los demás autómatas que parecían formar un círculo, todos mirándome con esos ojos de cristal vacíos y penetrantes. Sentí un escalofrío recorrerme mientras me acercaba y entonces, de forma inexplicable, las luces parpadearon y se apagaron de nuevo, dejándome en una oscuridad impenetrable. En la negrura, escuché pasos. No mecánicos, sino lentos, como los de alguien que arrastraba los pies. El sonido se acercaba, rodeándome, y entonces escuché algo que me heló la sangre, voces, suaves susurros infantiles que decían mi nombre. Sabía que no estaba solo, y aunque intentaba convencerme de que solo eran ecos, decidí correr hacia la oficina, donde al menos podía cerrar la puerta y quedarme cerca de las cámaras. Sin embargo, al llegar y encender los monitores, lo que vi me dejó sin aliento. En cada cámara, los autómatas estaban moviéndose lentamente, acercándose en dirección a la oficina. Era imposible y a la vez completamente real. Mis manos temblaban mientras intentaba llamar a alguien, pero mi teléfono no tenía señal. Estaba completamente incomunicado. Los autómatas llegaron al pasillo frente a la oficina y en un último intento desesperado, bloqueé la puerta con la silla. Pero fue en vano. Charlie el conejo empujó la puerta con fuerza y en su mirada de cristal vi algo distinto, una furia contenida, como si dentro de esos ojos inanimados hubiera una vida atormentada y atrapada. Finalmente, la puerta cedió y los 4 autómatas entraron, rodeándome en silencio. Caí de rodillas, sintiendo que no había escapatoria. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero en lugar de un ataque, lo que escuché fue un susurro profundo, uno que parecía provenir de todos ellos a la vez. «Ayúdanos», dijeron, sus voces mezcladas en un lamento desesperado. Fue entonces cuando comprendí. Ellos no estaban allí para hacerme daño. Estaban atrapados, cautivos de un pasado oscuro que alguien, quizás Franco, había tratado de enterrar. Los niños, sus almas, de algún modo seguían atrapadas dentro de esos muñecos y yo era el único que conocía su historia. Cuando las luces volvieron a encenderse, los autómatas estaban otra vez inmóviles. Alguien golpeó la puerta principal. Era Franco, que llegó justo al amanecer. Sin decir nada, me miró y asintió, como si entendiera lo que había ocurrido, como si supiera que yo había visto el dolor que había sepultado en ese lugar. Esa fue mi última noche en la pizzería de Franco. Salí de allí sabiendo que nunca podría borrar de mi mente lo que había presenciado.
Si has trabajado alguna vez en esos turnos extraños y solitarios, sabrás lo que se siente enfrentar el miedo en plena noche. Esas historias de terror nocturno se quedan contigo y no eres el mismo después de vivirlas. Si quieres conocer otros relatos que te pondrán los pelos de punta, no te pierdas nuestro recopilatorio de historias de terror de trabajos nocturnos.